Por esta razón es que nunca ganas en opciones binarias. En este video te voy a contar la razón exacta de por qué siempre pierdes en opciones binarias y nunca consigues tener buenos resultados. Entonces quédate hasta el final de este video porque al final te voy a dar la clave para que puedas comenzar a ganar en el trading. Una de las primeras cosas que no te permiten ganar en opciones binarias es que probablemente estés haciendo opciones binarias de la forma incorrecta. Algo que tenemos que entender, traders, es que en el trading existen muchísimos mercados diferentes. Tenemos opciones binarias, tenemos forex, acciones, futuros, criptomonedas, y a pesar que todos ellos son formas de hacer trading, cada uno va a tener sus propias condiciones. Y el problema de los traders que empiezan a operar en opciones binarias es que comienzan a hacerlo con los fundamentos incorrectos. Recuerda que en el trading todo lo que nosotros veamos siempre será de menor a mayor seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en las temporalidades, una menor temporalidad siempre será menos segura que una mayor temporalidad. Entonces, cuando tú vas aumentando la temporalidad, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, cada vez será mucho más seguro. Pero es aquí donde viene el detalle de opciones binarias, que muchos traders quieren operar opciones binarias como si estuvieran operando forex, criptomonedas o alguna otra forma de operativa, y tienes que saber que ese es el gran error. Te voy a poner un ejemplo que siempre le he dicho a mis traders, que quizá no es el más óptimo, pero te ayudará a entender esto de una forma más simple. Imagínate que tenemos a personas que hacen deporte. Tenemos de un lado a una persona que hace natación y otra persona que juega al tenis. Estas dos personas hacen deporte, pero cada uno de estos deportes tiene sus propias condiciones. La persona que hace natación no puede llegar a una cancha de tenis y decir, oye, voy a nadar en la cancha de tenis de mariposa, porque no tiene ningún tipo de sentido. Y la persona que hace tenis no puede llegar a una alberca y decir, oye, entonces tengo que hacer un saque as dentro de la alberca, porque no tiene sentido. Entonces, en el deporte es lo mismo. Hay muchos deportes, pero cada uno tiene sus propias condiciones. Y en el trading es exactamente lo mismo. Si tú quieres tener éxito en opciones binarias, tienes que adaptarte a la forma de operativa de opciones binarias, y aquí te lo voy a explicar de una forma muy simple. Como te decía, en el trading todo funciona de menor a mayor, entonces presta mucha atención a esto que te voy a explicar aquí. Lo menos seguro que tenemos nosotros en el trading es operar a solamente velas. Una sola vela es lo menos seguro que nosotros tendremos. Después de una vela, nosotros podríamos tener un patrón de velas, por ejemplo. Un patrón de velas es un conjunto de velas. Por tal motivo, ya es un movimiento un poquito más seguro. Después de un patrón de velas tenemos un movimiento, como lo puede ser un impulso, un retroceso, por ejemplo. Y por último, tenemos entonces lo que sería una tendencia, una microtendencia, una macrotendencia o cualquier movimiento que represente una extensión mucho mayor. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Presta mucha atención a lo que te voy a decir. Normalmente en Forex, los traders deben de enfocarse en estos dos de aquí, en movimientos y en movimientos mayores, como tendencias mayores, day trading. Es decir, un trader de opciones binarias no le va a poder sacar gran provecho a este tipo de movimientos porque no es la forma de operativa más óptima. Es por eso que Forex se conoce como un mercado más seguro, pero obviamente mucho más lento por la extensión de los movimientos. Entonces, si tú estás haciendo opciones binarias, vas a enfocarte en estas dos de por acá, que sería movimientos en velas y en patrones de velas, que será tu mejor opción para opciones binarias. Pero al igual que como te ponía el ejemplo en Forex, esto será mucho menos seguro, y eso no es un secreto para nadie, que opciones binarias es un mercado menos seguro que Forex. ¿Por qué? Porque en opciones binarias siempre vamos a prestar mayor atención a movimientos mucho más pequeños. Recuerda que si quieres abrirte una cuenta en el broker que estoy utilizando para opciones binarias o para Forex, en la descripción de este video tienes los enlaces de registro a los brokers. Y si quieres formar parte de mi academia, en la cual enseño a los traders lo que necesitan para ser rentables, además de mi mentoría,
En la descripción tienes los detalles. ¿A qué voy con esto? Que muchos traders, cuando comienzan a hacer opciones binarias, comienzan a analizar sus gráficos de la misma forma que si estuvieran haciendo Forex. Es decir, comienzan a marcar soportes, resistencias, bloques de órdenes, 1000 indicadores, cuando probablemente sea la peor decisión. ¿Por qué? Porque de nada sirve que tú tomes como referencia un rango del mercado de a lo mejor un día, 3 días, un mes, si vas a meter una operación de 30 segundos, porque al final del día ese es el gran atractivo de opciones binarias, y eso es lo que nos ha hecho estar operando dentro de opciones binarias. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es adaptarnos a la forma de operativa adecuada en opciones binarias, a darle importancia a movimientos más pequeños. En lugar de que comiences a analizar un rango más grande en el mercado, comienza a analizar movimientos más pequeños. De esta manera estarás tomando el movimiento del mercado más cercano a lo que tú vas a operar, y ahí es donde todo comienza a hacer lógica. Por ejemplo, presta mucha atención a este movimiento de aquí. Ahora que la vela cierre, voy a meter una operación hacia la alza a 1 minuto. Ahí, en ese momento, acabo de meter una operación hacia la alza a 1 minuto. ¿Y qué es lo que estoy tomando como referencia? Bueno, no estoy tomando en cuenta ni soportes ni resistencias, simplemente estoy tomando patrones repetitivos en el mercado, como lo pueden ser pares de velas, velas de rechazo y un periodo en el gráfico mucho más corto que me dará la respuesta exacta para poder ganar en opciones binarias. Vamos a ver cómo termina esta operación por $500 y te puedo asegurar algo, que si tú estás cansado de perder en opciones binarias y que nunca puedes ganar, entonces deberías comenzar a enfocarte en opciones binarias de la forma correcta. Ahí está por cerrar mi operación, vamos a ver, y tenemos $455. Entonces deja de preocuparte por movimientos mucho más grandes. En cambio, comienza a entender el gráfico de opciones binarias en patrones mucho más pequeños, en un rango mucho más corto, y eso te va a dar el entendimiento para opciones binarias. Si tú sigues mis videos desde hace muchos años, te darás cuenta que yo siempre les he dicho que la forma correcta de hacer opciones binarias es entender los patrones repetitivos en el mercado en un rango de periodo corto, porque esa es la clave en opciones binarias. Recuerda que nosotros no podemos operar diferentes mercados de la misma forma. Cada uno de los mercados tiene sus propias condiciones, y si nosotros operamos un mercado con las condiciones incorrectas, entonces vamos a perder siempre en el trading, y probablemente esa sea la razón por la cual no puedes ganar en opciones binarias, porque estás analizando y operando tus gráficos como si estuvieras haciendo Forex, criptomonedas, futuros, o haciendo análisis en un rango de tiempo mucho mayor. Entonces préstale máxima atención a los patrones pequeños, a los patrones de velas y a todo aquello que el mercado ha hecho anteriormente. La clave para ganar en opciones binarias está en revisar qué es lo que nos ha hecho el mercado anteriormente. Si yo veo que el gráfico está siguiendo algún tipo de patrón anterior, como por ejemplo este que tenemos por aquí, yo puedo ver que el gráfico está haciendo patrones una vela por una, una vela por una, una vela por una. Entonces voy a tomar estas condiciones para meter mi operación. Entonces, traders, esta es la gran clave para opciones binarias. A partir de ahora comienza a darle máxima importancia a los patrones de velas. Eso te llevará a tener grandes resultados en opciones binarias. Suscríbete a nuestro canal, deja tu like en el video y dime en los comentarios cuál es la estrategia que estás utilizando hoy día. Dime qué resultados has podido tener con esa estrategia. Aquí te dejo un próximo video para que puedas verlo y nos vemos en la próxima.